Los archivos con extensión .ini se utilizan, como vimos en el caso del php.ini, para configurar librerías, servicios o lenguajes. La sintaxis de estos archivos es bastante simple. Por un lado tenemos las directivas, que son del tipo clave igual a valor. El valor no necesariamente es obligatorio, si alguna propiedad no tiene contenido quedará vacío. Y si lo necesitamos, podemos establecer distintas secciones adentro del archivo por medio de corchetes que tienen el nombre de la sección que vamos a crear. Para poder procesar cualquier archivo de tipo ini, PHP nos ofrece una función nativa que es la función parseIniFile, parsear un archivo ini. Recibe entre paréntesis la ruta necesaria para llegar a este archivo, y lo que va a hacer es devolvernos un array asociativo con todos los índices, con las claves del archivo ini y los valores, o sea, lo que hayamos definido como contenido de esa clave. Lo voy a mostrar en un ejemplo aparte por ahora. Voy a ir al bloc de notas y voy a crear un archivo ini que diga nombre igual bitblog, email igual german@bluemit.com y categoría igual a tecnología, por dar algún ejemplo. Esto lo voy a guardar en la carpeta de ejemplos con el nombre de archivo.ini y voy a hacer un documento PHP que va a tratar de leer este contenido. Voy a venir aquí y le voy a decir que quiero crear el archivo leer ini.php y lo único que va a hacer este archivo leer ini es guardar una variable de datos, el parseIniFile de ese archivo .ini. Voy a ir al navegador, voy a buscar la carpeta ejemplos y voy a levantar el archivo leer ini.php, y esa variable que acabamos de crear, si no la muestro, lógicamente no nos va a decir nada. La voy a mostrar con un var dump de los datos. Vuelvo ahora sí al browser y cuando actualice esta pantalla podemos ver que tengo un array asociativo con el nombre, el email y la categoría, con cada uno de los datos que corresponde. Esta información del archivo ini que acabo de hacer la podríamos haber fraccionado en distintas secciones. Por ejemplo, vengo aquí y defino la sección blog, que tiene el nombre, el correo y la categoría, y otra sección que sea admin, que tiene también como nombre o como usuario Germán, URL localhost /admin y la clave supongamos vacía. Vuelvo al navegador, actualizo y vemos que tenemos toda la información que fuimos cargando. Y solo para tener presente, este parseIniFile acepta un segundo argumento de tipo booleano, true o false, que por defecto es false, pero si lo seteamos en true lo que devuelve es una matriz. En vez de traer un array asociativo, trae una matriz también asociativa, utilizando los corchetes como índices de esa matriz. Voy a ir al Notepad y le voy a decir entonces que quiero parsear este archivo ini, coma, con el booleano en verdadero, y cuando vaya al navegador y actualice, vamos a ver que tengo un array ahora con los índices blog y admin, que son los mismos índices que habíamos establecido en los corchetes del archivo .ini, estos de aquí, blog y admin, y luego adentro de cada una de esas secciones sí tenemos todas las claves que fuimos definiendo con sus respectivos valores. ¿Por qué les muestro esto? Porque por medio de este parseIniFile lo que podemos crear es un entorno de desarrollo distinto para cuando trabajamos en nuestra máquina local que cuando trabajamos online. Por dar un ejemplo, la muestra de errores online no las mostramos, pero local sí, para ver dónde nos equivocamos, y la conexión a la base de datos muy probablemente sea diferente, porque en el servidor online por ahí mi usuario es distinto, no soy más el usuario root y la clave tiene contenido. Entonces lo que vamos a hacer es crear un archivo de configuración tanto para mi web local como para la web online. Ambos archivos
lógicamente van a tener el mismo contenido. Lo que van a cambiar son los valores. ¿Cuál es la ventaja de esto? Cuando uno empieza a trabajar con la web online ya publicada y hay que hacer algún cambio, es probable que uno se descargue los archivos, modifique lo que tiene que modificar y lo vuelva a subir. Y ya la conexión es distinta. O sea que online tengo que tener un archivo de conexión que si lo piso en mi máquina me deja de funcionar porque cambiaron las credenciales, y si me olvido de modificarlo para subirlo, no voy a volver a conectarme al servidor SQL porque necesito una contraseña que en mi máquina no figura. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a crear dos archivos distintos y los voy a crear adentro de la carpeta del setup. Voy a crear un archivo que lo voy a guardar en el setup como ini-local.ini y voy a hacer otro archivo más que se va a llamar ini-online.ini, y lo que voy a establecer son la sección de errores, la sección del MySQL para empezar con el archivo, y adentro de errores voy a poner el display errors online, va a estar en off, y el error reporting va a estar en null o vacío. En el caso del MySQL, el usuario MySQL va a ser, por dar un ejemplo, online G. Rodríguez. La clave online, imaginemos que sí tiene clave, y la base de datos online va a ser, por ejemplo, bloomit-blog. Esta misma información la voy a replicar en el ini local, solamente que localmente sí prendo los errores y el error reporting van a ser todos los errores que existan. Usuario MySQL, root, la clave vacía y la base de datos blog. Entonces voy a parsear este archivo local u online en el archivo de configuración principal que incluimos en todos los documentos, que es nuestro archivo configuración.php. Antes de iniciar todo lo que figura de aquí para abajo, voy a venir aquí y voy a hacer que la variable cfg como abreviatura de config sea el parse ini-file de local, perdón, de ini local.ini, respetando los subíndices de errores y del SQL. Y si hago el bardump lógicamente de la configuración, cuando vaya al browser y actualice, voy a tener en la web, vamos a ir a la web, esta información intermedia. Tengo el array de errores y el array de MySQL. Con esa información ya obtenida, lo que voy a hacer es reemplazar lo que son los valores que por ahora tengo estáticos en mis distintas funciones. Entonces, el host, si cambia también entre local y el online lo podemos cambiar, pero usuario, clave y base de datos lo voy a comentar. Y voy a decir que esto viene de cfg corchete MySQL corchete user. O sea que en este lugar voy a levantar este dato. Lo mismo va a pasar con la contraseña. Del cfg corchete MySQL voy a levantar el índice clave. Y lo mismo va a pasar con la base de datos del cfg corchete MySQL. Voy a obtener la base de datos. También van a cambiar los datos del display errors y del error reporting, que lo voy a agregar aquí. El error reporting va a ser del array de configuración de errores ese reporting, y el display errors va a ser del array de configuración del índice errores el display. Si la zona horaria también fuese distinta, la podríamos procesar también de la misma manera, y si el conjunto de caracteres local fuese distinto que el online, también podríamos tener un índice adentro del MySQL para
esa configuración. Así como está en este momento, no deberíamos tener ninguna diferencia en lo funcional de la web. Voy a ir al navegador y si no cometí ningún error, sigo teniendo el listado de posteos, la muestra de errores y todo lo demás. Ahora voy a volver al bloc de notas y le voy a decir que en vez de cargar el archivo local, voy a cargar el online. Obviamente desde el momento que cargue el online no me va a funcionar la conexión a la base de datos porque va a querer usar otro usuario, otra contraseña y otra base de datos, toda información que no existe. Pero quiero que vean que si cargo este otro distinto, ahora la conexión no está funcionando porque cargué el otro archivo con otra configuración diferente que en mi máquina no funcionaría, pero online sí funcionaría. Entonces, de esta manera nos garantizamos que a la hora de trabajar localmente tenemos siempre la configuración real que pasa en nuestra máquina y cuando trabajamos online tenemos siempre la configuración que pasa online sin tener que estar cambiando nunca más esas variables. Esas variables van a venir de un archivo o del otro. Lo único que necesitamos agregar es cómo discriminamos cuál de los dos archivos vamos a cargar. Y para discriminar cuál de los dos vamos a cargar, le vamos a preguntar al peso server cuál es el dominio en el cual estamos trabajando. Si el dominio es localhost, voy a trabajar con el local. Si el dominio es cualquier otra cosa, voy a asumir que estoy online. Tengan presente siempre que cuando trabajamos con el peso server HTTP host, también presta atención a los puertos. Si la URL en la que están trabajando tiene un puerto, tenemos que preguntar si es localhost, el puerto que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando a través de el Z-WAM que usa el puerto por defecto. Pero si alguno de ustedes está usando el SAMP que utiliza el puerto 8080, va a ser distinto que el puerto por defecto. Entonces, antes de cargar el archivo, vamos a venir aquí y vamos a decir que se fije la URL por medio del peso server HTTP host. Si hago el eco de la URL, esto me tiene que devolver localhost. Vengo aquí y me dice que estoy en el localhost. Entonces, si mi URL es localhost, voy a buscar el ini local y si no, voy a buscar el ini online. Entonces, pesos file va a ser si la URL es localhost, insisto en lo mismo. Si alguno está trabajando con un puerto que no sea el puerto 80, en este mismo lugar pone 2 puntos y el puerto que está utilizando en su máquina local de prueba. Yo, como no tengo un puerto distinto, pregunto si es el localhost y si esto es verdadero, voy a usar el archivo ini local.ini y si esto es falso, voy a usar ini online.ini. Esto se puede mejorar de muchas formas distintas. Primero, en vez de preguntar si es exactamente localhost, podemos preguntar si da verdadero el pregmatch de la palabra localhost y no tenemos que estar pensando en los puertos porque puede estar al principio, al medio o al final, coma, con respecto a la URL. Entonces, si me da verdadero que en algún lugar de la URL dice localhost, voy a levantar el ini local y si eso no es verdadero, voy a levantar el ini online. Hagamos un eco del archivo que se está por cargar y cuando vamos al navegador y actualizamos, vemos que como estoy en el localhost va a levantar inilocal.ini. Eso entonces va a ser el argumento que voy a utilizar en el parse ini-file, el nombre de archivo que se acaba de generar en este lugar. Entonces voy a levantar o este archivo para el parse ini-file según si el HTTP host es localhost o es cualquier otra cosa. Eliminamos el eco del file, eliminamos el bar dump del archivo de configuración y cuando volvemos al navegador, que en este momento no se pudo conectar porque estoy usando las credenciales online, actualizo y ya tenemos la web de nuevo funcionando. Y la ventaja de esto es que cada vez que hagamos un cambio sobre la web no tengo que estar cambiando las credenciales en mi máquina y después acordarme de cambiarlas cuando lo subo. Directamente esos dos archivos se encargan de proveer o una configuración o la otra configuración según en qué dominio estoy trabajando.